¿Tienen sectores políticos que no se sientan juntos a la mesa? Totalmente, antagónicos, principalmente aquellos sectores que se sienten más identificados hacia el centro izquierda, ¿verdad? Acuérdate, Paraguay, así como todos los países, vivió también su modelo del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Pero Paraguay dio un mensaje muy claro: a nosotros no nos gusta ese camino. Y Fernando Lugo fue destituido con 125 legisladores. Entonces, sí queremos un gobierno y un sistema público y político que pueda ayudar a aquellos más necesitados. Porque al final todos quieren algo. Todos los ciudadanos, aquel que está corriendo quiere volar, aquel que está caminando quiere correr. Todos quieren que el Estado le ayude. Pero en realidad el Estado tiene que ayudarle primero al que está en el piso, que no se puede parar, que se pueda parar y empiece a caminar para poder desarrollarse en su plenitud. Entonces, requiere de mucho diálogo. Y lo que hemos visto, que la participación ciudadana se ha dado de una manera importante a través del acceso a la información pública, que en el caso de Paraguay es todavía un evento muy reciente. A nosotros nos tocó en el 2013 pasar una ley de acceso a la información pública, donde publicamos salarios de todos los funcionarios, disponibilizamos acceso a información pública que anteriormente era totalmente inaccesible. Y eso permitió de que salten muchos de los casos de corrupción y la misma ciudadanía se apoderó de eso y hizo como sus propios logros. Te voy a dar un ejemplo. Estudiantes de la Universidad Nacional que se enteraron, gracias al acceso a la información pública, que el rector de la universidad le pagaba un salario de investigador a su secretaria. Un salario de investigador que debería ser un profesional de altísimo nivel haciendo investigación, un salario más alto, se lo pagaba a su secretaria. A quien le tenía mucho cariño, seguramente. Exactamente, una chica muy linda, por supuesto. Entonces hubo una levantada entre los estudiantes de la universidad y volaron a toda la plana mayor de la universidad, se tuvo que llamar a nuevas elecciones. Entonces, hoy sabemos de que no se pueden hacer esos abusos, hoy sabemos de que la ciudadanía no tolera los abusos que anteriormente la gente no sabía. Entonces, yo creo que es realmente pasos importantes. Entonces, mucho diálogo, tolerancia, pero lo más importante es repetirnos por qué hacemos lo que hacemos, Anderson. ¿Cuáles son las motivaciones? Si yo entro al campo público, político, simplemente buscando popularidad, quédate en tu casa. Si yo busco dinero, quédate en tu casa. La política no tiene que ser un espacio para ganar popularidad y para ganar dinero. Uno lo puede hacer en el ámbito privado, lo puede hacer en la sociedad civil, pero no en el ámbito público. Porque en el ámbito público y político uno tiene que tomar las medidas necesarias, que muchas veces no son las más convenientes. Sí, no, eso lo entendemos todos. Lastimosamente no lo entendimos los últimos 10 años que estuvimos votando en este país y pusimos una banda de asaltantes al frente de las arcas del Estado y las arcas públicas. Se calcula la defraudación al Estado o el robo en más de 30.000 millones de dólares, que es prácticamente el presupuesto general del Estado de este país tras 10 años de saqueo ininterrumpido. Aterrizando en la economía, Santiago, ¿qué hace el Paraguay que hace que sea distinto? ¿Qué hace el Paraguay que hace que sea una economía con el segundo o tercer mejor desempeño de la región? ¿Qué hace que el Paraguay empiece a asomar la cabeza en un momento en el que estuvieron dentro de la corriente del socialismo del siglo XXI y de pronto dicen, vamos a hacer las cosas distintas? Las instituciones en el ámbito económico, ¿verdad? Paraguay tiene, a nosotros nos encantaría tener la infraestructura que tiene Ecuador. Tenemos una infraestructura que solamente es mejor que la de Haití, de las peores de América Latina, un país que no ha invertido durante muchísimos años. Pero hemos entendido que a la economía hay que cuidarla y pusimos a dos instituciones claves por encima de las personas, al Banco Central y al Ministerio de Finanzas. Entonces, a lo largo de los últimos 15 o 20 años, esas dos instituciones se han manejado con mucha independencia. A pesar de los cambios políticos, de las ideologías que se trataron de instalar también en el Paraguay, el manejo económico fue muy prudente, fue muy responsable y fue con una visión a largo plazo. Y eso valió la pena. Paraguay se benefició, como todos los países de América Latina, de este boom de los commodities, también un país exportador de commodities, soja, carne, energía eléctrica, pero cuidamos de nuestra macroeconomía. Entonces, cuando los vientos dejaron de ser favorables, empezaron a crecer otros motores internos, que es lo que uno necesita, ¿verdad? Tanto Ecuador como Argentina, Colombia, Perú, se beneficiaron, y cuando esos vientos externos dejaron de venir, entraron en una situación difícil, que es lo que está viviendo hoy América Latina. Paraguay cuidó en eso. Pero el gran desafío es cómo hacemos que esa macroeconomía, que la economía crece, que la inflación es baja, pero el ciudadano común dice, pero espera, a mí no me llega. Yo apenas llego a fin de mes, entonces ¿de qué me hablas que es el país que más crece? Pues cuando mirás los últimos 15 años, Paraguay fue la economía que más creció en América Latina, más que Panamá, más que Perú.
Pero la gente dice, yo no siento eso. Y la realidad es que es un crecimiento muy desigual. Es un crecimiento que le llega a algunos con mucho beneficio y a la gran mayoría con muy poco beneficio. Y ahí es donde tenemos que trabajar en políticas de largo plazo. La salud, la educación, la infraestructura, que muchas veces son las políticas que los políticos menos quieren hablar, porque esa política no le va a permitir ganar elecciones. Claro, porque es a largo plazo. A nosotros nos tocó, y a mí siendo ministro, lanzar un programa de becas Carlos Antonio López. Carlos Antonio López fue el primer presidente del Paraguay hace 160 años. Okay. Y él cuando fue presidente dijo capital humano y envió a paraguayos al exterior a formarse, acordate, hace 160 años. Y convirtió a Paraguay en una de las economías más desarrolladas en su momento gracias al capital humano. Entonces nosotros dijimos, tenemos que replicar. Si este señor lo hizo hace 160 años, ¿cómo puede ser que nosotros no lo podamos hacer hoy? Lanzamos el programa, enviamos a 1.500 paraguayos a estudiar doctorados y maestrías. El único requisito, tenían que ser aceptados por una de las mejores 200 universidades del mundo. Y el compromiso de volver al país a contribuir desde el ámbito que sea, el político, el económico, el social. Por supuesto. Y nosotros sabíamos de que esas 1.500 personas no iban a votar en las próximas elecciones, pero priorizamos la siguiente generación antes que la siguiente elección. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar.